Bienvenidos nuevamente a Expedición Grosjean, el podcast. Soy Sergio Grosjean y en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante y a la vez controversial. Es el agua. Nos resulta curioso que hace algunos días nos quejábamos de la intensa ola de calor y de la prolongada sequía que azotó todo el estado. Y hoy la moneda ha cambiado de cara. Intensas lluvias. Luego de las intensas lluvias que pusieron bajo el agua muchas calles y avenidas de las más importantes de nuestra ciudad capital de Mérida y puesto en jaque a otras ciudades del interior del estado, como en otros estados como Chetumal, por ejemplo, en la capital del estado de Quintana Roo, los habitantes peninsulares le piden al dios Chac una tregua, y tregua de verdad. De allá que algunos piensen que la península de Yucatán es fuente inagotable de vital líquido. Sin embargo, para otros, la suposición difiere con la realidad, ya que se encontraría peligrosamente comprometida debido a diversos factores climáticos y sobre todo antropogénicos. Y es por ello que para conocer más acerca de esta compleja realidad y dónde estamos realmente parados, tenemos el honor de que nos acompañe nuestro amigo y experto en el tema, el maestro Rogelio Pérez. Rogelio es ingeniero industrial en química y maestro en ingeniería ambiental. Fue superintendente de diversas plantas y gerente de producción, distribución y planeación de la JAPAI, que es un tema muy importante que tenemos que tocar ahora, ingeniero. Ha sido consultor externo y experto en operaciones de plantas para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en varios países. Catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UADY y poseedor de muchos y exitosos patentes de propia invención, además de las que actualmente se encuentra desarrollando, siendo que varias de ellas están íntimamente ligadas con el agua. Además, es vicepresidente y fundador de la Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria, Ambiental y de la Asociación de Ganaderos Diversificados de Flora y Fauna de Yucatán. Pues bueno, ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias por su presencia. Nos va a aclarar más dudas de las que nos imaginamos. Gracias por la invitación. Hemos visto últimamente que, como comentábamos hace unas semanas, todos decíamos, necesitamos lluvia, hay mucho calor. Y ahorita vienen las lluvias intensas y ya no queremos lluvias. ¿Qué hacemos? Entonces, debido a ello se ha creado una controversia que muchos dicen, tenemos mucha agua, otros tenemos poca agua, otros tememos de lo que pueda pasar. Y solo quiero recordarles al auditorio de que al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 12 mil años, hubo un descenso en el nivel del mar de 60, 65 metros. Bueno, y con ello podíamos cruzar caminando relativamente de aquí, por ejemplo, aquí a los Alacranes. O en el año 800 y 1000 después de Cristo, hubo una gran sequía que fue producida precisamente, según muchos investigadores, por las actividades antropogénicas. Los mayas deforestaron gran parte de sus selvas para construir sus centros ceremoniales, los niveles del agua bajaron y se cree que eso podría ser una de las hipótesis acerca del colapso de la cultura maya. Entonces, retomando ese punto, ahora nos encontramos con una sequía que fue muy fuerte ahorita, fuertísima. A mí me asustó y lo veía con el nivel del manto freático en los cenotes y ahorita estrepitosamente sube el nivel. ¿Qué nos espera de acuerdo al panorama que vemos del crecimiento de la ciudad y de las sequías que han habido? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo estoy observando que hemos deforestado demasiado. Nos hemos dedicado a hacer planchas de concreto donde el agua no se infiltra aquí. Lo importante es seguir lo que la naturaleza ha hecho durante años, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos errores en el diseño urbano. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que eso de megaciudad deshumanizada, problemática, llena de planchas de concreto, no es lo que la naturaleza ha hecho en equilibrio aquí en la península de Yucatán, ¿no? Y aquí seguimos modelos de otros lugares. Por ejemplo, seguimos pensando que el drenaje sanitario con alcantarillas y todo es lo que nos da saneamiento, cosa totalmente equívoca. Yo cuando salí de la maestría salí con el equívoco de que eso me enseñaron. Me dijeron, el alcantarillado con plantas de tratamiento es lo máximo. Y así lo vi hasta que me enfrenté en la JAPAI, que empezamos a operar sistemas de alcantarillado y me tocó
pues revisar y operar en algunos otros sitios las plantas y los sistemas, ¿no? Y entonces se da uno cuenta de que hay varios errores. Por ejemplo, yo estoy pensando que el modelo de desarrollo no puede ser una megaciudad enorme en un valle, que es la zona honda, que es lo que le pasa a la Ciudad de México, que se inunda, etcétera, etcétera, sino que hace muchos años habían los feudos, aquí las haciendas enequeneras, donde el centro de población era la hacienda, era un centro de producción, ahí se obtenía la comida, ahí había pues algún dispensario médico de aquella época, habían bancos, no eran las casas del hacendado, claro, sobreexplotando en muchos casos a la población. Las tiendas de raya. Las tiendas de raya, pero de alguna manera no necesitaban transporte. Todo se realizaba en la ciudad. La gente cuando salía era porque se iba a la fiesta del pueblo siguiente. Le daban, como en todos lados nos dan circo, ¿verdad? Fiesta de Sancocho. Y ahí te vas a la fiesta de Sancocho, de Sangoloteo, de Sanatorio. y se inventaban muchas cosas para que la gente se distraiga, ¿no? Nos dan circo y humo y ahí nos vamos. Pero la gente salía solo en esos casos y no necesitaban transporte y todo se producía en el lugar. Hoy importamos arándanos, kiwis, de lugares donde esas frutas, esos productos agrícolas, tienen a lo mejor microminerales que aquí no hay y estamos contaminando de alguna manera, ¿no? Y tenemos que transportarnos, que la crisis es el transporte, que sea el transporte público, que sea el transporte privado, y tenemos eficiencias bajísimas a pesar de que estamos en el siglo XXI. Entonces yo insisto en varias cosas. Una es, no podemos hacer una megaciudad, deberíamos de hacer ciudades, vamos a decir satélites, como eran las haciendas, en donde entre la ciudad y la siguiente hayan zonas verdes, donde podamos irrigar, donde podamos cultivar. Yo me acuerdo de niño que vamos a Izamal, a pasear a Izamal, que vamos a Valladolid, que vamos a Isla Mujeres, a Puerto Juárez, en aquella época. Y saliendo de Mérida hasta Valladolid, todo estaba sembrado con enequén, todo. Y yo me fui a Iowa en el 83, invitados ahí por el gobierno y la Fundación Kellogg's, y todo estaba sembrado. Y entonces habían áreas verdes, había todo esto. Hoy es monte, que es bueno y es malo. Es bueno porque se ha recuperado la flora, la fauna, las zonas de infiltración, pero hacemos planchas de concreto y vemos, por ejemplo, que las calles se inundan, claro, instantáneamente. Hacemos pozos donde hacemos algunas zanjas en la vialidad vehicular, le ponemos unas rejillas donde nadie pasa, bloqueamos medio carril, nadie quiere pasar, pues es lógico, nadie quiere desbaratar sus llantas o quiere que se caiga, gastamos mucho dinero en esas rejillas. Cuando, por ejemplo, en el centro, a principios del siglo pasado, se hizo un sistema de drenaje pluvial con 4 pozos areneros en las esquinas de las aceras y el pozo de absorción con un pretratamiento, desnatación y vamos a decir, sedimentación, y el pozo profundo, no profundo, el pozo de absorción a mitad de la calle, que funcionaba relativamente y a veces no tenía mantenimiento, ¿no? Sin embargo, esos pozos tenían un volumen que permitía que se, vamos a decir así, que se amortiguara esos picos. En pluvial se llama caja de tormentas. Y habían niveles que después empezaron a repavimentar y se cambiaron los niveles y se hizo un desastre. Además, el pavimento era pavimento permeable, el famoso adoquín francés que venía de Estados Unidos. Y todo era, de una manera, de la colonia alemán tenía un sistema de alcantarillado mixto, pluvial más sanitario, pero los frentes de las viviendas estaban en una calle, pero los laterales no estaban pavimentados con la intención de que se vaya el agua pluvial. O sea, todo eso tiene más de 70 años y funcionaba más o menos, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar un poquito la forma de hacer ciudad.
la forma de infiltrar. Vemos, por ejemplo, el periférico de Mérida. El periférico de Mérida, afortunadamente, no hubo dinero para rellenar y hacer un camellón. Y se quedó como una zanja donde hay un volumen entre el suelo natural y los cuerpos vehiculares que permite que se acumule el agua de las lluvias fuertes. Tienen 2 cuerpos de 14 metros, 12 metros, no sé exactamente cuánto, y se vaya y no se ha inundado jamás, ni en el Isidoro, ni en el Gilberto, ni nada. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque se imita lo que hace la naturaleza. En cambio, donde están los puentes de vehículos, donde están los cruces vehiculares, que está pavimentado, que hay zonas que pueden servir de absorción, pero que tienen su sardinel, que no permite que el agua se vaya, y tienen pozos perforados sin un gran pretratamiento, pues ahí sí se inunda. ¿Por qué? Porque el pozo, le metemos el agua, tenemos una ciudad muy polvorienta, tiene partículas, asolva las grietas por donde el agua se va al mar y se asolva, ¿no? La otra, el alcantarillado. Voy a seguir con el pluvial. Como en las grandes ciudades que vemos, que imitamos, que creemos que es lo máximo, el camellón va hacia arriba, porque ahí habían ríos, entonces hacemos el camellón hacia arriba. Claro, en esas ciudades hay ríos. Recuerden que todas las ciudades de la humanidad se formaron junto a fuentes de agua, cuando se sedentarizó, cuando tuvimos la agricultura, y usamos agua como vehículo para tomar, para agricultar, para ensuciar, tirar nuestros desechos y alejarlos de nosotros, ¿no? Entonces, si en esta ciudad yo dejo el camellón para abajo, se forman los arroyos. Ahí el nombre de las calles, arroyo. O sea, poder absorber agua. En lugares como en Londres, en París, hay ríos, el Támesis, el Sena, y ahí no absorbe o absorbe muy poco. Entonces, si lo dejo para abajo, me forma un arroyo, me forma un río. Entonces, ¿qué hago? Lo subo y le pongo un tubo abajo que me conduce el agua. Pero aquí no, aquí absorbe. Vuelvo a repetir, el caso del periférico está muy claro. Ahí está muy claro donde el suelo se absorbe. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las cosas al revés. Pero como pensamos que ellos son civilizados y nosotros no, pues imitamos sin usar la cosa que tenemos encima de los hombros. O sea, por ejemplo, vamos a poner ejemplo ahora del Paseo de Montejo. El Paseo de Montejo se inundó, quedó bajo agua en muchas zonas. ¿Por qué? Porque no hubo mantenimiento preventivo, no se limpiaron lo que son el alcantarillado, no absorbía agua. Entonces, en ese caso, usted sugería, por ejemplo, que en el caso del Paseo de Montejo, en vez de tener pretiles, es eliminar los pretiles, dejar toda la parte central pues arbolada, con plantas, para que el agua se pueda ir por allá. Claro, por supuesto. Vemos el caso de la 128. Yo me acuerdo hace algunos años que en el plan estratégico fuimos y vimos que la 128 se inundaba junto al camellón. Uh-huh. Y le dijimos a la gente que estaba en aquella época responsable de esto, le dijimos, mira que está, tienes que hacer algo, ve cómo están las cosas. Y agarró y hizo rejillas y pozos. Afortunadamente, el pueblo bueno y sabio rompió el camellón, el sardinel, y entonces empezó a ir. Y si vemos la 128, la Mérida 2000, si vemos hay una calle que está ahí por los Vergeles, igual, la gente rompió el sardinel y ahora se inunda menos. Entonces, o sea, ¿qué tendrían que hacer las nuevas autoridades ahorita entrantes para poder paliar este asunto? O sea, muchas veces decimos, no, que es una lluvia típica. No es atípico. Sabemos perfectamente que cada año va a venir lo mismo. Digo, fuera de Cristóbal. Peor va a venir. Exactamente. Entonces no es atípico. Sencillamente hay que tomar las medidas. O sea, ¿qué es lo aconsejable hacer por parte del Ayuntamiento de Mérida para prevenir estas futuras inundaciones? O sea, ¿usted no está de acuerdo con un drenaje? Porque el drenaje es de manera natural, ¿no? Claro, aquí tenemos suelo permeable. O sea, no es necesario. Tenemos un suelo que se vuelve vegetal. Decimos, basura las hojas. Bueno, esa basura es lo que hace suelo vegetal. Claro. Es lo que en otros lugares hace que haya muy buen suelo para cultivar. Claro. Aquí no lo tenemos. Pero ese suelo infiltra, deja arriba la basura que podemos quitar, digamos, y infiltra perfectamente. Lo que hay que hacer es las cosas, los camellones al revés. Por ejemplo, Paseo Montejo. Eliminar el sardinel. Eliminar el sardinel y hacer zanjas. O sea, por ejemplo, tenemos en el Paseo Montejo, tenemos en las grandes avenidas como Itzáes, tenemos entre árbol y árbol, hay una zona como de banqueta que no se transita.
Entonces, por ejemplo, ahí podemos hacer algunas zanjas, poner rejillas verticales y ahí que sea una zona de amortiguamiento tipo caja de tormenta y absorber, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de hacer lo que se ha hecho siempre, se ha hecho hasta incluso hace poco, con la famosa ciclopista y todo ese tipo de cosas, bueno, poner las cosas al revés. En lugar de ponerlas para arriba, ponerlas para abajo, para que sirvan de zona absorbente, nada más. Y poner un sardinel semipermeable. Tuvimos una plática en Cancún en el 2003 con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, que en aquella época estaban juntos, y le platicamos esto. Y ahí por donde está la Universidad Tecnológica de Cancún, hicieron un sardinel permeable. No dejaron la zanja, pero hicieron el sardinel permeable. Se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer sin problema y funcionan. Eso es en cuanto al pluvial. En cuanto al sanitario, decimos, bueno, estamos en un lugar donde no tiene alcantarillado, no tiene plantas de tratamiento, porque aquí son de tratamiento. Y la realidad, ¿qué estamos haciendo? En el año 0, los romanos inventaron el alcantarillado. ¿Y qué estamos haciendo? Tirando excretas, que es comida no digerida. Recordemos que nosotros somos animales monogástricos, un solo estómago, baja capacidad de digestión y por lo tanto tiramos comida no digerida, que pues hacemos la grasita de la cocina, además de la comida de nosotros, pedacitos de verdura, de fruta, de carne, de grasa, etcétera, la tiramos al alcantarillado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay animales, hay fauna nociva vectora, ratas, cucarachas, zarigüeyas, que pues ahí tienen su sustento, ahí se alimentan. Entonces somos unos criadores de ratas, de cucarachas, de zarigüeyas, de moscas, de mosquitos y todo tipo de fauna vectora nociva abajo de las calles por donde transitamos todos y que además, con todo respeto, el día que les dejemos de dar esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó cuando se inundó? Y además por un error de hacer las cosas como hace 100 años sin pensar, lo mismo que decíamos, ¿no? De usar la cosa esa que sirve para ponerse el sombrero. Hicimos los sistemas de alcantarillado. ¿Qué pasó cuando se inundan? Pues salen y se meten en las casas y nos traen virus, nos traen bacterias, nos traen enfermedades. ¿Y qué pasa con las plantas de tratamiento? En 1995, la BGS, la British Geological Survey, dijo que lo ideal en Yucatán, Mérida, no era hacer alcantarillado sanitario tradicional porque no habría dónde poner esa agua. Yo creo que si se hiciera, o las que ya están hechas, que ni modo, se podrían usar para esas zonas verdes, para irrigar esas zonas verdes y dejarlas verdes, evitar los incendios, en lugar de estar inyectando a pozos profundos, a acuíferos salobre. Hay la idea que hubo en Florida en los años 30 del siglo pasado, 20, que el agua salada mataba las bacterias, cosa que hoy se sabe que es errónea. Pero pues aquí imitamos sin pensar. Entonces hacemos lo mismo. Pero aquí en el acuífero salobre, el tipo de suelo, de subsuelo, es margas y lutitas, o sea, arcillas carboníferas impermeables que no absorben más de 3 o 4 litros por segundo. Y tenemos fraccionamientos que tiran 20, 25, 50 litros por segundo. ¿Cómo absorbe? Pues agarramos el tubo, le metemos una bomba a presión, hacemos que se vaya a la fuerza, excavamos una cueva allá abajo, porque el agua a presión socava, y además todas esas partículas tapan las grietas. El agua dulce pesa menos que la salada y lógicamente sube, eleva el acuífero salobre. En un lado estamos sacando agua, estamos bajando el nivel del acuífero dulce. Por otro lado, le estamos metiendo agua dulce a la salada, elevamos el acuífero salobre y entonces el agua que debe ir del centro de la península del sur hacia el mar, entonces como cambiamos los niveles, empieza a regresar y nos inundamos. Así de fácil. Y si además se mete toda esa agua a la alcantarilla, se va a la planta de tratamiento
ya no puede tratar esa planta, sobrecargamos. Y entonces mandamos el agua con todo y partículas y tapamos más. ¿Qué es lo que había que hacer con la inundación? Dejar de bombear, pararle y solita el agua se iba a ir, pero lo hicimos al revés y tratamos de decir que se está haciendo algo cuando en realidad no se estaba haciendo, o sea, se estaba haciendo el efecto contrario. No sé si por mostrar algo, no sé por qué, pero se hacían las cosas que no debieran de hacerse. A veces hay que parar un momentito, pensar, razonar. Y esto es sentido común, ¿no? O sea... ¿Qué es el menos común de los sentidos? ¿Qué es el menos común de los sentidos? Ingeniero, por ejemplo, ha habido una política en los últimos años por parte de varios gobiernos acerca del crecimiento de la ciudad, que no es lo mismo que desarrollo. Ha habido una publicidad a nivel mundial de que vengan todos a vivir a Yucatán. Y yo creo que eso de una u otra forma nos está afectando y nos tiene que afectar con respecto al agua. Está viniendo industria. No solo hablo, por ejemplo, de cervecerías, hablo de fábricas de diferentes... tipos, sino mucha gente que consume agua. Cada vez nos quedamos sin menos suelos, sin menos árboles, sin menos agua. ¿Usted cómo ve esta política? O sea, en el sentido de que las autoridades apuestan a que venga más industria, más gente. Y en ese sentido, yo creo que corremos el grave riesgo de quedarnos sin agua. ¿Por qué? Porque extraemos cada vez más agua limpia o medio limpia y arrojamos más sucia. ¿Qué sucede en caso de que venga una buena sequía como la que vino ahorita, pero que se extienda? O sea, existe la posibilidad de que nos quedemos sin agua. Y sin oxígeno. Recuerden ustedes que se necesitan alrededor de 190 árboles para dar el oxígeno suficiente a un solo ser humano. Yo creo que hay que cambiar la política de desarrollo, independientemente del desarrollo económico, que vengan empresas y todo lo demás. Por ejemplo, la cervecería. A lo mejor de 190, 180, 200 litros, utilizan uno, se llevan, pero los demás lo regresan al acuífero. Hay que regresarlo bien, no en pozos, sino en la manera que lo hace la naturaleza, o sea, arriba. Y eso fomentaría árboles, fomentaría todo. Y cambiar lo que decía yo, el modelo de desarrollo. En lugar de megaciudad y tremendas megaciudades, hacerlo al revés. Pequeñas ciudades, satélites, ¿verdad? Hacer el drenaje pluvial al revés, o sea, en zanjas, como ya está hecho en el periférico hace más de 40 años. Entonces, como están las carreteras que se pone el cuerpo vehicular arriba, entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? O sea, entre el desarrollo y el crecimiento urbano. Entonces hay que ver hasta dónde, hay que hacer un estudio real de impacto ambiental, a ver cuánto aguanta nuestro suelo. No puede aguantar infinitamente, ¿no? Y otras cosas que hacemos mal, por ejemplo, el transporte. Tenemos vehículos de 8, 10 toneladas arrastrando a las 10 de la mañana a 10 gatos que pesan 1 tonelada. Y decimos, el transporte público es lo máximo. No es cierto, no es cierto. ¿Y el vehículo privado está satanizado? Sí, porque metemos un vehículo que pesa 2 toneladas y llevamos una gente que pesa 80. Contrario en la India. En la India tiene una motito de 60 kilos y van 5 personas, sí. ¿No? A mí me llama la atención ahorita de que el gobierno del estado invirtió mucho dinero eliminando árboles, pavimentando, para que pase un camioncito. Lo vemos en varias avenidas de Mérida, después lo vemos a la Pérez Ponce, lo vemos en la avenida que va a Periférico. Entonces dice, bueno, estamos metiendo camiones eléctricos para evitar la contaminación, pero a la vez están matando árboles que producen oxígeno. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, ¿qué medidas hay que tomar para evitar que esto siga sucediendo? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los camiones, igual que el tren, si tienen una vía preferente y van recto, pues solo necesitamos 2 líneas donde pasen las llantas, ¿verdad? No necesitamos pavimentar todo. Exacto. En lugar de eso, se hubiera pavimentado las 2 líneas, nos hubiera costado menos, se dejaba más áreas de infiltración. Desgraciadamente, ya no hay áreas de infiltración y pues ya vimos las consecuencias, ¿no? Las inundaciones, etcétera. Entonces yo creo que ahí desde el punto de vista, vamos a decir así, ambiental del ciclo del agua, podemos hacer las cosas, pero deberíamos de hacerlas un poquito más ambientalmente adecuadas. Sí, parece, ¿no?, que hubo una fascinación por el concreto. Empezaron a eliminar áreas verdes y poner concreto y más concreto. Y bueno, y ahí vemos el efecto ahorita.
ha habido sensación térmica de más de 50 grados, cosa que nunca habíamos visto. Vemos imágenes muy claras de principios del siglo XX, cómo la gente en pleno verano, en plena época de calor, iba a las fiestas en la noche, en la tarde, de manga larga, bien vestidos. Con su flus. Como decimos flus. Y ahora eso es prácticamente imposible. Imposible, claro. Entonces, mucha gente se quejó cuando eliminaron áreas verdes de ciertas zonas porque decía, aquí teníamos fresco antes, ahora ya es el vivo calor. Entonces, bueno, yo creo que hay que tomar medidas en esta próxima administración para eliminar todo esto que está sucediendo. Y en el caso de la próxima administración, por ejemplo, a mí algo que me preocupa son los cárcamos del agua potable. ¿Por qué me preocupa? Yo tuve la oportunidad de hacer un levantamiento de todos los cárcamos de aquí de la ciudad y muchos están, o prácticamente todos están en un muy mal estado. Y el problema, ¿qué es lo que veo principalmente? El agua ya no es la misma, la de ahora, a la que era hace 20, 30 años. Ya viene mucho más cargada de contaminantes. Si nos vamos al sur, curiosamente la gente de menos capacidad económica es la gente que tiene mejor agua, porque el agua, recordemos, viene bajando del sur, atraviesa toda la marcha urbana, y la gente del norte, que tiene propiedades que valen 10,000, 20,000 pesos de metro cuadrado, es la que recibe más agua contaminada. Pero la pregunta es, tenemos cárcamos en muy mal estado, que solo se clora el agua, o sea, no se eliminan los metales pesados. ¿Qué se puede hacer para, pues, prácticamente rehacer todo este sistema para que el agua que nos llegue a la llave de nuestra casa no puede traer metales pesados, que sin duda lo debe estar trayendo, porque no hay un solo sistema, ni de ósmosis inversa ni otro, que purifique esa agua que llega a nuestras casas? Bueno, yo creo que por lo de los cárcamos, pues habría que revisar estructuralmente qué pasó. Yo no se me olvida que hace algunos años el cárcamo de Montecristo se cayó porque hubieron fugas, porque hubieron problemas de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí me acusaban a mí que no lo quería yo recibir, yo estaba en el agua potable. Pero bueno, yo no quería hacerme responsable de una cosa que estaba mal hecha, ¿no? En 1980, por ahí más o menos, se hacía un premio nacional de calidad de agua potable. Los 2 primeros años los ganó Japay, nosotros, con la planta Mérida 1. El tercer año lo ganó Reynosa y nosotros ganamos el segundo. Tuve la fortuna de ser invitado por la OPS, que es a partir de allá que me empezaron a invitar a participar como profesor del plan. Y vimos la planta de Reynosa y cuando le pregunté a la gente, bueno, ¿por qué le dieron a Reynosa el primer lugar cuando nosotros estamos mucho mejor? Y la gente de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente me contestó, porque solo ustedes ganaban. Pues sí, pues si nosotros somos la mejor calidad en lugar, o sea, si el árbol da un fruto que se pudre, vamos a cortar el árbol. No puede ser. En aquella época teníamos agua con ablandamiento. El ablandamiento reduce, pues, metales pesados, que hay pocos, pero sí hay, seguramente. No estoy 100% seguro, pero sí debe de haber. Supongo con las computadoras, con todo eso que hay, que desechamos de manera impropia. Y hay pesticidas que se están usando hoy en la parte sur del estado. Sí, está el Aldrin, Bieldrin, el Dusofano, todos estos, ¿no? DDT. Entonces, yo creo que allá, pues hay que empezar a volver a hacer este tipo de ablandamiento, quitar calcio, dejar magnesio, porque los sistemas de ósmosis inversa quitan minerales, pero hasta el magnesio. Y recuerdo lo que decía la EPA hace muchos años, decía agua dura, venas suaves, agua suave, venas duras. Y le estamos quitando al agua que tomamos por ósmosis inversa todos los minerales, hasta el magnesio. Entonces nuestro sistema cardiovascular lo estamos debilitando, ¿no? O sea, esta agua purificada, por ejemplo, que tomamos en botes, no trae absolutamente nada, ¿no? Efectivamente. Viene vacía. Exactamente. Recuerden que el agua se purifica por ósmosis inversa, o sea, al revés de lo que nosotros hacemos en nuestro organismo. Nuestras células tienen una membrana que, si afuera hay mucho calcio y nosotros nos hace falta calcio, la toman. Pero el ósmosis lo hace al revés. Entonces, si nosotros tomamos agua sin minerales, pues nos estamos desmineralizando. Es decir, ahorita tenemos que todos tomamos agua ya prácticamente por ósmosis inversa, tenemos que mineralizarnos, tenemos que tomar minerales. Así ¿correcto? Es. Y esto vino por la desconfianza. En Mérida el agua está bastante
sanitariamente bien, porque sí se clora. No lo mismo en otros lugares del estado, ¿no? Que desgraciadamente, pues el gobierno en aquella época no entendía cómo funcionaban las cosas, hizo el pozo en el centro de la población, que es el punto más álgido, más contaminado, bombeaban desde ahí, le metían cloro, el cloro necesita disolverse en ácido hipocloroso para destruir la membrana celular y necesita en realidad unos 15 minutos para hacerlo, y bombeaba el agua, le echaba cloro y todos los del centro de la ciudad, que era del poblado, que eran los que tenían voz, decían, tiene mucho cloro, párenle, y paraban, le dejaban de echar cloro. Y los del fondo, recuerden que el agua viaja a 4 kilómetros por hora, poco más o menos, cuando empezaba a llegar el agua, pues ya no tenía cloro. Y la otra es, bombeaban intermitentemente. ¿Qué pasa al bombear intermitentemente? La gente, como no tenía agua, llenaba 2 o 3 cubetas o 5 cubetas, las tapaba con un paño, se llenaba de moscas y de todo, no era nada sanitario, y después la ponía para regar sus patios. Entonces, si tenía cloro, se amarillaban. Bájale el cloro. Pero además, bombeas y el agua empieza a escurrir con presión, ¿verdad? Si hay aire, el aire es compresible. Entonces, se comprime el aire y hace una fuga, estalla. Entonces eso le llaman el golpe de Ariete. Entonces bombeas y creas una fuga. Cuando hay presión, sale el agua, forma un lodito. Pero cuando dejas de bombear, pues ya no hay presión. Y como tienes todas tus mangueras abajo, el agua entra y entonces se llena de lodo, tapa las tomas, se llena de toda la porquería. Y como no tiene cloro, pues no es agua sanitariamente potable. Pero por ejemplo, en el caso de los metales pesados, ¿cómo los eliminamos? O sea, siempre he dicho, tenemos unos grandes focos de contaminación que se llaman basureros. O sea, tenemos solo un relleno sanitario en el estado, que es el que aquí en Mérida, que funciona cuando quiere y cuando no quiere. Pero tenemos 106 municipios que gran parte de ellos tienen basureros al aire libre. Esos basureros llevan pilas, basura cibernética, de todo tipo. Viene la lluvia, permea, pasa, se va al manto freático. Llega el agua, los cárcamos sacan el agua. En esa agua tienen que haber, por simple sentido común, partículas, de metales pesados. ¿Cómo eliminarlos? O sea, ¿qué hay que hacer para poder garantizar que esa agua que sale de los cárcamos llega a nuestra casa limpia? Una de las formas es el ablandamiento, porque ahí se coagula, se quita algunos metales, el calcio, por ejemplo, y entre ahí los pesados más rápido, ¿no? Porque pesa más. Se coagula, se sedimenta y esos metales pesados se pueden eliminar. La ósmosis también elimina una buena parte de los metales pesados, pero también los metales buenos, como el magnesio. Entonces, ahí pues se puede volver a tratar el agua de alguna manera. Habían 7 plantas en el interior del estado que ablandaban, 8 con todo Itecash, que me imagino que ya rebasaron su capacidad, pero se puede hacer algo e incluso económicamente puede resultar redituable. Nosotros hicimos una prueba en 1983 y produjimos un producto, hace 41 años efectivamente, que podía dejar dinero, ¿no? Desgraciadamente, pues, el populismo de un gobernador evitó que se hiciera esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede casi siempre? Los gobernadores populistas evitan el desarrollo. Y en el caso de este tema muy satanizado, que son las granjas, ingeniero, ¿pueden cohabitar con nosotros las granjas acá en Yucatán? Todo es posible, ¿ok? Yo creo que incluso el cerdo, el clima de hoy, ya no es muy adecuado para el crecimiento de los cerdos, ¿no? Todas las granjas intensivas, si se trata bien el agua, por ejemplo, importamos maíz para darle a los cerdos, ¿ok? Los cerdos son igual monogástricos, o sea, mucha de su excreta es comida no digerida. Entonces, algunas se aprovecha para darle a los poligástricos, a las reses, por ejemplo, y las reses, pues, se echan otro 27-30%, pero tenemos materia orgánica, la podemos usar bien digerida para crear suelo. Y esa agua que tiene nitrógeno, bien tratada, podemos hacerla para cultivar productos. Sí, existe el sistema para tratarla bien. Claro, se puede hacer.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los actuales sistemas le llaman biodigestores a unas geobolsas, que son vamos a decir, una especie de aulado, una geomembrana, que se sella, se utiliza, se expone al sol, se resquebraja en 2 años, y había aquello de que vamos a producir metano porque nos deja dinero, ¿no? Y la verdad es que son biodigestores que no tienen eficiencias buenas, que tardan mucho en digerir esa materia orgánica. Normalmente tienen tiempos de retención muy altos, cuando se pueden usar biodigestores verdaderos que funcionen más eficientes. Hicimos una prueba en Abalá hace muchos años, se lo mostramos al gobierno, se lo mostramos al BID, pero pues la elección, por razones que no quiero pensar mal, se eligieron otras cosas y se siguieron usando geobolsas. Se los dieron a los porcicultores pequeños de supervivencia, equipos que a los 2 años ya no sirven, y de la otra manera se obtenían subproductos que pudieran ser buenos. Se obtenía plantas, sembrábamos plantas en unos humedales artificiales que terminaban de pulir el agua. Se obtenía lodo que podrían digerido, que usaban para suelo, se secaba el alimento, se desinfectaba y ya se le daba de mejor manera a los poligástricos. El agua servía para regar a frutales. O sea, se pueden hacer las cosas bien, ¿no? No cuesta más. En aquella época el equipo tenía un tiempo de vida mínimo de 25 años, cuando las geobolsas tienen 2. El volumen ocupado era mucho menor y el costo era como 5 veces menor, pero bueno, la decisión no fue mía. Afortunadamente existe la prueba, están los análisis, está todo, pero bueno, la decisión que tomó el gobierno fue de ellos, ¿no? Y en el caso de las granjas, ingeniero, ¿no sería mejor instalarlas en zonas altas? ¿Qué es lo que pasa? Hay granjas que son zonas bajas, pues que está la superficie del manto freático a 2, 3, 5 metros. ¿Por qué no irse al sur, que tenemos suelos de 150 metros, 130 metros, en el que si hay alguna filtración o hay algún problema, pues bueno, pueda haber chance de que la misma tierra absorba todo lo que pueda contaminarse? ¿No sería mejor desde...? Sí, podría ser una buena solución, sí. Efectivamente, podría ser una buena solución. Alejarlas un poquito de zonas donde el nivel del acuífero esté más alejado. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer como sociedad nosotros para coadyuvar para la preservación del agua? En primer lugar, yo creo que el problema es de los ciudadanos. Los ciudadanos somos apolíticos. Una cosa es ser apartidista y otra cosa es ser apolítico. Político es el referente a la ciudad. Eso significa. Y la democracia no es solo ni electiva, salir a votar, o representativa, elegir a nuestros congresos, a nuestros representantes. La democracia tiene que ser participativa. Entonces tenemos que participar. La gente que conoce un poco de esto tiene que ser invitada a esto y escuchada. Porque pues nos han invitado a muchas cosas, pero nunca nos escuchan, ¿no? Así es. No se me olvida que en el 2019 me invitaron a la reunión del Consejo de Cuenca con las nuevas autoridades de aquel entonces y expusimos el problema del drenaje, lo que estamos hablando ahorita hace 6 años, ¿no? Y expusimos el problema, 5 años y medio, 6 años. Expusimos el problema y simple y sencillamente nos escucharon. Me acuerdo que una autoridad referente a esto me dijo, oye, ingeniero, ¿me das tu presentación? Y se la di con mucho gusto. ¿Y qué se hizo? Nada. Entonces yo incluso ya dejé de ir a estos eventos porque la verdad, con todo respeto, no sirven para más que perder el tiempo y para justificar su razón de supuestamente ser, porque no te hacen caso. Yo no digo que me hagan caso 100%, que lo prueben, que lo vean. Ahí es el periférico hace más de 40 y pico de años y está allá. Se los hemos dicho, los han visto. Yo creo que todos los que pasamos por el periférico, que somos casi todos los ciudadanos de Mérida, lo hemos visto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no usamos esa cosa que está sobre los hombros? Y no solo imitar. Eso es desarrollo, ¿no? Desarrollo es lo que nos hace estar bien, tener bienestar, nada más.
Sí, a muchos nos ha sucedido exactamente lo mismo. Cada cambio de gobierno nos invitan para vertir nuestras opiniones de diversos temas, del agua, de cultura, de arte. Y pues bueno, sirve para dos cosas, como usted dice, para nada y para ya sabe qué. Pues ingeniero, yo creo que esta conversación ha sido más que constructiva e instructiva. Yo creo que queda la puerta abierta para una siguiente charla y esperamos que las próximas autoridades tomen con consideración estas sugerencias que muchos hemos hecho durante tantos años. Claro, y que no nos crean, que lo prueben, que lo vean, que lo analicen, que hagan una evaluación, que midan los análisis, que midan cómo está el agua. Se hizo hace algunos años en una zona diamante, una zona con planta de tratamiento y otra con fosas sépticas. Y se hicieron pozos para monitorear cómo iba. No conozco los resultados de ese monitoreo hasta hoy. Y seguramente los conoceremos. Pues bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Este fue una aventura más por nuestro estado de Yucatán. Gracias.